Muy buenas tardes, estimados amigos. El día de hoy estamos con Luis Ruiz, arquitecto. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ¿y tú qué tal? Un gusto estar hoy contigo aquí. Muchas gracias. ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues bien, explorando una nueva faceta de este lado del micrófono. Qué bueno, hoy te toca ser el entrevistado, ¿no? Sí. Entre arquitectos, ¿no? Oye, Luis, pues platícanos un poquito para la audiencia que tenemos en Tendencia y en tu podcast también, ¿no? Pero habemos muchos arquitectos, colegas y ciudadanos, personas que van a seguramente seguirte después de esta entrevista. ¿Quién es Luis Ruiz? Ay, qué buena pregunta. Bueno, ¿quién soy? Pues mira, soy un hijo apasionado por sus papás, soy una persona que le encanta la búsqueda de la belleza, que le encanta transmitir la belleza a sus proyectos. Y en ese proceso de transformación también soy una persona que le encanta coleccionar experiencias, ¿sabes? Entonces, pienso que eso soy como persona. ¿Qué hago? Hago arquitectura, hago diseño de interiores, pero ¿quién soy? Yo creo que soy un coleccionista de experiencias. Qué padre definición. Oye, y como arquitecto en Los Cabos, pues estás en la cuna del lienzo en blanco, yo le digo, no, Los Cabos es un canvas en blanco listo para detonar como lo está haciendo. Como arquitecto vi tu despacho y me llamó mucho la atención, sí, estas paletas de colores, esta sensibilidad que tienes y que se nota la pasión que le imprimes, pero como arquitecto, ¿cuándo llegas a Los Cabos? ¿Cómo te involucras? ¿De dónde eres? Platícame un poquito más de ti. Fíjate que yo estaba estudiando mi maestría en la UMKC en Estados Unidos. Después de graduarme de arquitectura, me fui a estudiar una maestría. Fue sobre todo en la época en la que la ciudad de Monterrey estaba así como medio inestable, entonces decidí irme a Estados Unidos un tiempo, pero moría de ganas de regresar a México, moría de ganas de regresar a mi cultura, no que no disfrutara la cultura americana, pero quería regresar a México. Y justo venimos de vacaciones con mi familia a Los Cabos y me quedé absolutamente enamorado. Por ahí dicen que si tomas agua de mar de Los Cabos, ¿no? Cuando nadas, ¿te quedas? Bueno, pues totalmente me pasó a mí. Yo creo que di 3 sorbos grandes y entonces me quedé en Cabo. Casualidades de la vida, una de mis hermanas, que es mi socia también en el despacho, se llama Janet Ruiz y ella se vino a vivir a Los Cabos porque también le encantó. Y me dijo, oye, si vienes a México, ¿por qué no te vienes a vivir a Los Cabos y hacemos algo juntos? Ella de profesión es abogada en Derecho y entonces nada que ver conmigo, ¿no? Pero decidimos emprender juntos una oficina de arquitectura. Qué padre. ¿Originario de dónde? De Acapulco. ¡Órale! Ya viven mis papás y qué padre. Me tocó ir ahora en el huracán. A ver, en Acapulco tienes una cultura arquitectónica extraordinaria. O sea, yo me acuerdo de Acapulco en los 80s, en los 90s y era el patio de todo México. O sea, la realidad es que a mí me tocó, yo tengo 44 años, a mí me tocó vivir estas etapas de gloria del Acapulco, de estos hoteles, de esta cultura del servicio también que tiene Acapulco. Es maravilloso, Guerrero, antes de estos temas, como dices tú, de la seguridad. Bueno, de que se desestabilizó un poco, pero fíjate que no tengo tanto conocimiento de Acapulco, salvo lo que he regresado de pronto como turista, pero no tengo como tanto expertise. Lo que sí te puedo decir es que sí es verdad que hay una infraestructura pública mucho más montada, mucho más avanzada de la que tenemos nosotros ahora aquí. Y hay mucho que aprender, ¿no? De cómo eso se podría aplicar a nuestro plan de desarrollo urbano en la ciudad. Claro. Ese tema ahorita lo vamos a platicar y hay una notita por ahí que voy a poner al calce con el tema del último huracán que tuvieron y de las cuestiones que tenemos que hacer de planeación, inclusive en Los Cabos, ¿no? Pero por ahí lo voy a anotar ahorita. ¿De dónde nace esta descripción que me dices sobre la belleza, ¿no? Y coleccionas estas experiencias? Se ve que eres un apasionado sobre la belleza de los espacios, digo porque me tomé el tiempo de ver tu trabajo. Gracias. Y es maravilloso en ese sentido del efecto wow. Yo siempre he dicho que cuando hacemos una obra, si el cliente o el que percibe nuestra obra no tiene este efecto wow, no genera esta impresión que nosotros buscamos como arquitectos, ¿no? ¿Cómo la encuentras tú? Qué buena pregunta. Mira, yo pienso que esta pregunta la podemos dividir en 2 cosas distintas. Va. La primera es la colección de experiencias, ¿no? Que era un poco de lo que te comentaba ahorita. Ese cúmulo de experiencias no necesariamente vienen de mi pasión por los espacios. La pasión de los espacios es una traducción pero viene de la buena cocina, viene de propuestas de otros diseñadores en interiores, viene de viajes, viene muchísimo de visitar paisajes. Además, me acabo de ir a esquiar a Bariloche y bueno, los paisajes son impresionantes, Isla Victoria.
Entonces de pronto como que caminando en la isla, viendo los pinos, ¿no? Que además no son oriundos de la isla, y viendo que, no quiero extenderme mucho, es un aserradero que pusieron ahí, pero después la persona se fue y entonces crecieron muchísimos pinos de manera silvestre, a alturas increíbles. Bueno, entonces, ¿cómo puedes lograr que esa sensación de lo diminuto que te sientes al lado de todos estos pinos gigantes alrededor de ti, eso cómo lo podrías traducir, por ejemplo, a una capilla de una casa que estás diseñando, ¿sabes? Okay. Entonces, como toda esa grandeza que a lo mejor te refleja la naturaleza, a lo mejor la puedes traducir a un interior que te refleje la grandeza de Dios, ¿no? Entonces, esas experiencias se van traduciendo a su aplicación en arquitectura y su aplicación en interiores. Y yo creo que a la hora de hacer esa curaduría es muy interesante ver los resultados porque no son resultados bastante originales, ¿sabes? Claro, yo creo que el resultado de la obra va en la interpretación del que ve tu obra. Uno como arquitecto pues tiene una visión muy clara de lo que quiere, ¿no? De la luz, del espacio, de lo que busca. Pero cómo lo interpreta el que ve tu obra yo creo que es lo importante. Hay una cosa que me platicabas ahorita interesante. ¿Tu área de expertise va sobre el interiorismo o sobre la arquitectura per se del espacio? Fíjate que me gusta diseñar diseñar desde que se escoge el terreno del cliente. Okay. Muchos de mis clientes han tenido la fortuna de contactarme o de contratar, digo, ya los que son clientes recurrentes ahora me contratan desde antes de comprar el terreno. Para buscar el terreno. Sí, para buscar el terreno, lo cual está genial porque yo me fijo en otras cosas, ¿no? Vistas, orientaciones, vientos dominantes, lo típico de un arquitecto que tú conoces. Lo segundo es, me encanta también todo el tema de la arquitectura, de la estructura de las casas. Siempre una de las críticas es que mi estructura es muy exuberante, como que es muy llamativa, pero me gustan las estructuras muy robustas, que no tengo nada contra la fineza de pronto de las estructuras muy ligeras, ¿no? Pero a mí me gusta que la muy columna, brutalista. A mí me gusta, de alguna manera, a mí me gusta que la columna se sienta columna y que se vea como columna y presumirla, ¿sabes? Entonces me gusta ese tipo de arquitectura, como muy sólida, pero eso probablemente viene de mi formación con Agustín Landa en el TEC de Monterrey. Pero también soy un apasionado del diseño de interiores. Cuando me tocó por primera vez que me invitaran a hacer un proyecto de interiores, curiosamente yo no lo quería hacer, yo me sentía como menos si yo hacía interiores. Claro. Yo soy arquitecto, porque quieren que haga interiores. Pero quien me buscó en ese momento para hacer un proyecto de interiores fue una de las personas más poderosas del país. Entonces era difícil decir no. Sí. Y yo creo que fue uno de esos primeros aprendizajes y esos primeros pasos cuánticos, porque la verdad es que me cayó un muy buen proyecto en un momento en el que yo no tenía la experiencia para hacerlo, tenía 25 años probablemente, entonces acababa yo, ni siquiera tenía mi despacho todavía, y tuve, digamos, esa fortuna de que se me abriera esa puerta. Ahora, el tener puertas abiertas, pues muchas veces no depende de ti que se te abran, pero mantenerlas abiertas sí depende de ti, ¿no? Correcto. Entonces, creo que es un balance, ¿no? Ahora tengo un amor-odio entre la arquitectura y los interiores, y de pronto cuando estoy diseñando un proyecto que sé que voy a hacer los interiores, de pronto como arquitecto digo, me voy a suprimir un poco aquí porque quiero que brille esta parte de los interiores. Entonces, digamos, cuando me pongo en mi papel de interiorista, también intento respetar mucho lo que viene de la arquitectura, ¿no? Entonces, eso me ha valido la posibilidad de trabajar y colaborar con muchos arquitectos también, o sea, y aprender de ellos, ¿sabes? Sí, es que yo creo que aquí la dualidad es como ser juez y parte, ¿no? La parte del interiorismo es tan relevante, yo creo que es más relevante todavía que la arquitectura como tal, porque es lo que tocas, lo que sientes, lo que vives, con lo que convives todos los días, ¿no? El espacio, la textura, el color, lo que te hace sentir, la luz. Correcto. Es muy relevante. Entonces, el diseñar el interior, la arquitectura, pues entras en un conflicto enorme, por ejemplo, con la estructura, ¿no? Con el ingeniero, porque evidentemente los espacios los tiene que ver el interiorista. ¿Cómo voy a querer que se vea el espacio? Entonces, se me hace súper interesante el tema del interiorismo. Me encantaría que abundáramos ahorita un poquito más en el tema del interiorismo. Pero dime una cosa, para ti como arquitecto o interiorista, ¿de dónde nace la belleza? O sea, ¿cuáles son tus filosofías de diseño como arquitecto? A ver, yo creo que la belleza es una búsqueda intrínseca del ser humano, ¿no? O sea, a ver, no me quiero desviar demasiado del tema, pero si te lo puedo poner como en una historia diferente, ¿no? Ajá.
la ciudad de Edimburgo, un castillo en una colina, el palacio en otra colina, ¿no? Se conectan por una calle principal, pero en medio hay un valle. Entonces, para salvar esta calle principal, la diferencia de altura en el valle, hicieron una serie de bóvedas. Ok. Que no estaban destinadas a tener gente ahí, a vivir gente. Pero claro, Edad Media, en una bóveda pequeñísima, cada una de estas bóvedas, que hasta 7 pisos de altura tenían, vivían 3, 4 familias. Ok. Ellos, en la búsqueda de belleza, mezclaban, pulverizaban piedra y la mezclaban con pelo de caballo para generar una especie de plasta, Ok. una especie de yeso, digamos, que aparte le agregaban cianuro para darle un color, color verde. Entonces, esta búsqueda de intentar que tus espacios, que tus interiores, vaya, que hacer tu casa un hogar, es yo creo que muy natural, aún en condiciones muy precarias como vivir en una bóveda 7 pisos debajo de la tierra, sin acceso a luz natural, sin ventilación, hacinado con otras 3 familias, la gente decoraba sus espacios. ¿Me explico? Ya. Entonces creo que la búsqueda de la belleza yo creo que la tenemos naturalmente todos los seres humanos. Oye, a ver, te quiero preguntar algo porque me acabas de tocar un tema importantísimo. Totalmente de acuerdo contigo, inclusive estamos platicando de algunas pinturas rupestres en el que se nota el balance de la pintura, el color, los usos de tonos inclusive, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta enfermedad que yo le llamo enfermedad de la inmediatez, de estas últimas generaciones, ¿no? En las que la belleza el día de hoy yo no la percibo de esa manera como en la antigüedad, ¿no? O como en culturas rurales que podemos encontrar aquí en Baja California Sur, en el que la sociedad común, y no me refiero al que tiene el acceso a un diseñador, un arquitecto o un ingeniero, cada vez vemos mucho más degradada la arquitectura social. Estoy hablando de la vivienda social, estoy hablando de la planeación urbana. Un tema pendiente, ¿no? Estoy hablando del tema, por ejemplo, del joven que se hace experto por medio de YouTube, en el que su vivienda ya no es digna. Y me refiero al espacio en el que cohabita, ¿no? Yo considero, y quiero tu opinión en ese sentido, de que la sociedad está cayendo en un punto sin regreso, de la pérdida de la belleza o de la pérdida de estos espacios que nosotros contemplábamos, como esto que me dices tú, ¿no? O sea, ¿qué sucede con esta generación nueva? Bueno, tienes varios puntos ahí interesantes. Fíjate que la mayoría de mi despacho son jóvenes, muy jóvenes, ¿sabes? Me encanta contratar jóvenes porque traen ideas súper frescas. Okay. Estamos tocando varios puntos ahí. La inmediatez y la capacidad de la inmediatez de bajar la calidad del resultado, ¿no? Digamos que así dividiría tu pregunta. El tema de la inmediatez creo que es un reto para generaciones como la nuestra, ¿no? En la que somos personas que están más acostumbradas o son más pacientes a ver los procesos, los tiempos, ¿no? Trust the process, dicen los americanos. Y de pronto llega una nueva generación en la que quiere todo rápido. A mí me tocó un punto de inflexión también en la ciudad, porque mientras que la media de edad de mis clientes hace 10 años era de 65 a 85 años, digamos, entonces la media sería 75. Ahora la media de edad de mis clientes sigo teniendo estos, y tengo clientes que son muy cómodos para mí porque me dan los tiempos, pero tengo los clientes también de mi edad, de 35 años, que son los hijos de ellos, que ahora ya están haciendo sus casas aquí, y es un proceso completamente distinto. Como tú dices, es mucho más rápido, pero no necesariamente tienes que comprometer la calidad del producto, o del producto terminado me refiero, ¿no? No tienes que comprometer la calidad por eso. Ahora, en el medio está lo que tú mencionabas, aquella persona en la que está en el parámetro sin tener a un profesionista, ¿no? Porque te estoy hablando de donde estoy involucrado. Claro. Pero en medio, el que aprende por YouTube y demás, yo creo que como todo en la vida, y eso no ha cambiado, es la capacidad de cada uno de nosotros para depurar, para curar la información que recibimos. Mira, hay... muchos arquitectos se han hecho, con este boom de redes sociales, se han hecho podcaster o empiezan a compartir sus proyectos o sus ideas en YouTube. Jamás le comento a nadie, pero he visto muchas cosas que yo digo, eso está mal. Claro. O sea, lo que está diciendo no tiene ningún sentido, o se nota que eso es válido para proyectos de cierto nivel, pero no es aplicable a otros proyectos, ¿me explico? O sea, como que siento que falta ahí un poquito de experiencia, a lo mejor por la edad. Entonces, lo que te diría es eso, la capacidad de curar la información es lo que es trascendental.
se dice que no es necesario ir a la escuela de arquitectura para ser arquitecto. Y yo, en términos generales, estaría en contra de esa afirmación, pero tienes a Tadao Ando, por ejemplo, Claro. que no tiene una formación en la escuela de arquitectura y es uno de los mejores arquitectos del planeta. Entonces pienso que la capacidad de cada uno de curar la información que ingresa y cómo la interpretas hace completamente la diferencia. Justamente platicaba antes de empezar la entrevista contigo con Claudia acerca de temas muy importantes porque la arquitectura merece el respeto de arte. O sea, la arquitectura es un arte. Y este ejemplo, Yo no por estoy de acuerdo ejemplo... con eso, pero... Bueno, Pero es una de las 7 artes. pero te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, personas como Tadao, ¿no? Que tienen el don de la arquitectura natural, del balance de los espacios o lo que tú quieras, está muy padre. Hay personas, y no sé si te ha tocado, que no generan la misma sensación, por ejemplo, que generas tú con un espacio. O sea, tú ves una foto tuya y dices, quiero estar ahí. O sea, quiero estar ahí. Sí. Digo, a mí me ha tocado colaborar con muchos interioristas, porque nosotros no hacemos interiorismo. Ok. Y la realidad es que una modificación o adaptación a un proyecto que entiende el propietario, que tú lo realizas, y el interiorista no genera esa sinergia con los demás profesionistas, incluido el dueño, es un problema que tienen que cambiar, demoler, quitar, y no te genera ese efecto. ¿No? A ver, otra vez, dividiendo la pregunta en dos. Cuando a mí me toca colaborar con otros arquitectos, no en papel de arquitecto, sino en papel de interiorista, intento involucrarme tan pronto en el proyecto como sea posible. Muy importante. Sobre todo te voy a decir por qué. No necesariamente porque necesites ciertas instalaciones especiales, que ahorita, por ejemplo, traigo un proyecto en chileno, que este es el caso. Estoy pidiendo instalaciones especiales. Pero no necesariamente por eso, sino para entender el por qué el proyecto es así, es como es. Ya. O sea, no se trata de que eres interiorista y llegas a decir, ¿sabes qué? Cámbiame esto para acá. A modificar todo. O sea, hay que entender el proyecto, hay que enamorarte del proyecto, ¿no? Entonces eso me pasó, por ejemplo, en 2 ocasiones con proyectos de Lourdes Porras, que me invitó a hacer interiores dentro de sus proyectos y me enamoré de sus casas, de 2 casas de 2 escalas distintas, pero me enamoré por igual, ¿sabes? Yo viviría en cualquiera de ellas. Me enamoré de su arquitectura y el resultado de interiores es mucho más elevado si haces esta buena sinergia, este buen match con el arquitecto. Algo que yo siempre le digo a los clientes es, en cierto punto, tú sabes como arquitecto, que en cierto punto el proceso de hacer una casa o hacer un edificio puede llegar a ser largo, puedes hablar por lo menos de 1 año, 2 años, 2 años y medio. Durante ese proceso no es una línea tersa, digamos, y súper limpia con el cliente. O hay momentos donde el cliente se tensa porque el proceso se le ha cansado, no entiende los tiempos y demás. Es papel, yo creo que del arquitecto darle tranquilidad a lo largo, no sobrellevar al cliente a lo largo de ese tiempo. Pero hay que ser bien claros con el cliente. Mi compromiso no es contigo. Mi compromiso es con el proyecto. Tú me contrataste para hacer un proyecto exitoso que genere sensaciones. ¿Me explico? Órale. Qué padre, qué padre definición. Entonces, lo que yo hago con mis clientes es eso, precisamente. Pongo todas mis cartas sobre la mesa y digo, ¿sabes qué? Yo trabajo así y voy a trabajar por el proyecto. A veces el cliente, en momentos, obviamente no todo el proceso, pero a veces el cliente pareciera ser el enemigo número 1 del proyecto. Y como arquitecto o como diseñador, te toca a ti sobrellevarlo. Justamente estuve en Ciudad de México visitando un proyecto de un cliente que tengo allá. Estamos haciendo un penthouse padrísimo. Este cliente está yendo en contra de la tendencia, o sea, lo quiere todo negro. Todo negro, espectacular está quedando. Es un penthouse de 1,500 metros cuadrados, entonces te imaginarás que tiene todo, hasta barbería y demás. Fui a revisar el avance, tenía algunos meses que no iba y está quedando tan bonito que dije, mira, qué padre que estamos haciendo un proyecto en negros, todo negro, que es en contra de la tendencia. O sea, no necesariamente para hacer un proyecto de mucha calidad y de mucho expresionismo tenemos que irnos por estos colores súper brillantes o meter algunas formas innecesarias. A lo mejor un proyecto, si tiene un buen concepto, es sólido, todo se lleva bien con el edificio, que es un edificio de la oficina de Teodoro González de León. Si se lleva bien con esa robustez de arquitectura,
creo que se puede compaginar bien. Que compagina muy bien. Entonces creo que como interiorista, respetando el proyecto, respetando al arquitecto y respetando al cliente, yo creo que puedes ir balanceando muy bien los resultados. Súper fino esa línea, pero qué padre cómo lo manejas. Oye, cambiemos un poquito de temática. Los Cabos. Estamos en Los Cabos, ¿no? ¿Qué opinas de la arquitectura de Los Cabos, de la esencia original de Los Cabos? ¿Cuál hay? Claro. O sea, ¿hay una esencia original de Los Cabos? ¿Cuál dirías que es? Sí. Yo diría que hay una mezcla, una influencia muy fuerte del extranjero desde hace más de 30 años. Estilo Santa Fe, digamos. California, mucho Sí. California. Una identidad muy mal lograda de Santa Fe, ¿no? De estas bolas y círculos. Es una que vimos. mezcla como con Hacienda, ¿no? Es una mezcla. Sin embargo, yo creo que el estilo rural de los orígenes naturales, de los procesos constructivos de Los Cabos se tienen que rescatar. Lo estábamos platicando ahorita, Claudio y yo. Hay una fundación de una empresa muy importante aquí local, junto con el Implan, que yo tengo 2 años participando con ellos, más de 10 años generando un catálogo de arquitectura de Baja California Sur. De arquitectura vernácula. ¿Te refieres? No vernácula, sino de origen rural. Porque Baja California Sur tiene sus orígenes muy rurales en la vida natural del ganadero, del que sembraba, todas estas partes, ¿no? Entonces, tenemos procesos muy padres como la tierra compactada, tenemos procesos de palo de arco, tenemos procesos de palma, tenemos procesos muy calurosos, ¿no? Por la etapa en la que estamos. Pero esa es la pregunta, o sea, ¿qué piensas tú de la arquitectura de Cabo del día de hoy? Porque vemos una arquitectura ya muy moderna, minimalista, ¿no? Muy grande, muy opulenta. Y vemos también estos espacios, como platicamos hace rato, en Santiago, en Miraflores, en las sierras, donde vemos orígenes muy naturales de lo que fue Baja California Sur. ¿Cómo mezclar esta parte? ¿O cuál es tu opinión de la arquitectura de Los Cabos? Bueno, creo que tocas un punto importante, ¿no? Porque estos procesos naturales parecieran, justo estamos en el momento en el que pareciera que están en boga, ¿no? O sea, pero acuérdate que esta atracción hacia los materiales naturales también ya la vivimos durante el movimiento moderno, en los años 20, 40, 50 del siglo pasado. Se exaltaba la naturaleza de los materiales también. Entonces, como que pasamos por una época como de recubrimientos muy feos, ¿no? Desde digamos, finales de los 60, cuando llegamos a posmodernismo, ¿no? Y empezamos con estas formas clásicas exageradas, empezamos a ver edificios muy raros, que tenemos aquí algunas influencias. Y ahora estamos llegando de nuevo a rescatar, digamos, esa naturalidad, ¿no? Exacto. La diferencia que yo diría aquí es que mientras el proceso en el movimiento moderno era aún más industrializado, ahora pareciera que queremos un acercamiento con esas texturas naturales, ¿no? Como decías tú, muros de tierra compactada, por ejemplo, te dan o sea, no solo ves los layers, ¿no? Las capas de la tierra conforme se va compactando, sino te va generando esa textura de uno a otro. Pareciera que es un enduelado de madera, ¿no? Exacto. Siento que ese contacto es muy atractivo. Por otro lado, hay que balancear un poco eso con el tema, bueno, con 2 temas importantes. Uno es el tema energético. Todos estos materiales son muy buenos naturalmente, pero tenemos materiales de ingeniería también muy buenos para aislar y dar comodidad al cliente, ¿sabes? Entonces, como que si vas balanceando contemporáneo con materiales naturales, creo que la mezcla que logras es muy buena. Ni hay que ser tan puristas como irse todo blancos como el Miami de los años 90. Exacto. Ni hay que irse por ahí. Ni hay que hacer mezclas raras, creo, como el estilo Santa Fe mezclado con Hacienda y aplicado en una región. Y californiano, ¿no? Californiano, que no le viene ni a nuestro clima, ni a nuestras orientaciones, ni a nuestros ventanales que necesitamos para ver el mar, ¿no? Que es lo que da plusvalía a las propiedades. O sea, como que no le viene, ¿no? Siento como que estaba medio puesto a fuerzas. Es definitivamente todos los estilos que se han implementado hasta este punto en Cabo responden al mercado, ¿no? ¿Qué es lo que el mercado está buscando y en dónde está buscando invertir, ¿no? ¿Qué tema tan importante tocaste? Me voy a poner un poquito más técnico en este sentido porque vale la pena. Justamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque son materiales que no están diseñados para la zona. La teja es un proyectil con un huracán, ¿no? Por ejemplo, Sí. ¿no? Los muros de concreto son terriblemente térmicos, hay una transición térmica del 90%, ¿no? Y otra parte muy importante es que en los 70s, 80s, 90s, el sueño mexicano era, con todo respeto, ¿no? El gringo que venía por una margarita, su camisa de flores y quería el mármol opulento, las cornisas, etcétera. Se dejó influenciar mucho. Sin embargo, yo creo
que el ser muy realistas, como lo estás diciendo tú, como arquitecto mexicano, yo como arquitecto mexicano, hay un conflicto real, por ejemplo, con los comités de arquitectura, y te estoy hablando de, bueno, no voy a decir nombres, pero residenciales que todos conocemos, en el que justifican el acto de una arquitectura que no es mexicana y que en sus estatutos de arquitectura dicen arquitectura mexicana con y tú sabes que no es arquitectura mexicana. En la descripción no corresponde. No corresponde, ¿no? Con lo que es. Sí. Y aparte te das cuenta que el Consejo de Arquitectura está hecha por extranjeros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estas influencias reales de la arquitectura mexicana, lo que tú haces es arquitectura mexicana porque viene de la mano de un mexicano, la que yo hago es de un mexicano, ¿no? Pero entonces, esta influencia que se ve en todos los desarrollos del corredor turístico, al menos en desarrollos como el que me mencionabas ahorita, ¿no? Chileno o algunos otros muy escogidos que no tienen ese régimen condominal en el que te tienes que adecuar o si no, no haces la vivienda, ¿no? Ajá. Yo considero que sí tenemos que hacer ese cambio para generar esta cultura realmente de arquitectura mexicana. No importa si es brutalista, si es contemporánea, si es minimalista, pero que realmente venga de la parte del mexicano, ¿no? Fíjate que no sé por qué me estás recordando a un proyecto que hice hace como un año y ahora está en construcción. Me costó mucho trabajo lograr la aprobación del comité de arquitectura. Es un proyecto que está, digamos, en uno de los residenciales aquí muy cerquita, no voy a mencionar nombres, pero digamos que es uno de los residenciales o el residencial más complicado para lograr las aprobaciones, ¿no? Me puedo imaginar cuál es. Ese proyecto, por ejemplo, el cliente era un cliente de Ciudad de México, obviamente quería una arquitectura mucho más limpia, mucho más contemporánea, en un residencial donde ya tenía el terreno, que querían la típica hacienda mexicana con tejita, ya sabes, sí, ¿no? O sea, sabes perfectamente a lo que me refiero. A mí, uno de mis conflictos principales era el que no nos permitían poner paneles solares, por ejemplo, en ningún lado. Y yo decía, bueno, ¿cómo puede ser hoy en día? O sea, nada más, no te estoy hablando ya de temas de belleza, digamos, o de cosas que podrían ser subjetivas, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que no nos permitan poner eficiencia energética en el proyecto? ¿Cómo puede ser que no nos permitan, por ejemplo, yo todos mis proyectos de cajón llevamos la planta de tratamiento para reciclar 100% del agua que producimos, que usamos, la reciclamos para riego o incluso la mandamos de pronto, las aguas grises las limpiamos, las mandamos a WC, WC las mandamos de nuevo a planta de tratamiento y las regamos. O sea, hacemos el ciclo del agua 2 o 3 veces. Entonces, como yo decía, ¿cómo puede ser que me prohíbas usar el agua? El agua sucia, o sea, literalmente me quitaron del proyecto, me quitaron paneles solares, me quitaron plantas de tratamientos. O sea, pareciera que hay una adversión a seguir avanzando, ¿no? Con estos nuevos materiales, estas nuevas ingenierías. Hay proyectos o desarrollos también, como dices, que están mucho más abiertos, mucho más contemporáneos, y yo pienso que ha sido la clave, o sea, el punto focal de por qué estos desarrollos están ganándole terreno. Son tan exitosos. Totalmente. Están ganándole terreno. Pero ¿sabes qué? Hacen lo mismo que hago yo. Claro. Entienden las necesidades de tus clientes. Viene un cliente conmigo y me dice, oye Luis, me vas a matar. No, ya estaba acabando su proyecto. Pero mira que la escultura esta me la regaló mi abuelita. Hay que integrarla. Y la quiero poner. Mi respuesta fue, a ver, yo no te voy a matar, o sea, es tu casa. Claro. Al final del día yo estoy haciendo tu casa. Yo tengo que resolver. Ya, claro. Le digo, ¿qué te parece si la ponemos así? Mandamos a hacer una base que pues se integre con la arquitectura, entonces como que la vamos integrando, ¿no? Y le buscamos el lugar específico. Bueno, ese tipo de soluciones, dándole por su lado a resolver necesidades del gusto del cliente, es lo que está diferenciando. La vieja escuela que era muy exitosa y que sigue ahí, yo creo que ahí está muy interesante el tema. Fíjate que ese tema, para los que nos están escuchando, seguramente van a tener se van a echar un cafecito con un pan, porque esto es toral. Pues esto que estamos hablando es toral. El tema de los DTIs, los desarrollos turísticos integrales, ¿no? Que forman parte de un todo y que tienen un régimen maestro, de un régimen condominal maestro, hablando de un Palmilla, hablando de este tipo de desarrollos, que el mercado está ahí, que tiene unas vistas espectaculares de location perfecto y que se ha negado
o que no están tan abiertos a estas partes, por ejemplo, los paneles solares, porque lo ve un vecino, ¿no? Para mí un tema de un panel solar, al contrario, sería un motivo de satisfacción personal para tener la sustentabilidad que estamos buscando, ¿no? Y eso lo vemos en la mayoría de los desarrollos, ¿no? Entonces, aquí viene otra pregunta, porque si no nos podemos pasar 1000 horas con esa. Progressive Design. Creo que me empezaste a responder algo de lo que significa tu despacho, ¿no? Yo creo que esta palabra de ser progresista va en ese sentido, ¿no? De no tener miedo a los cambios, que es lo que veo contigo, veo un arquitecto muy joven, pero también ese no miedo. Muchas gracias por el muy No, joven. pues sí, pues digo, ya te llevo unos añitos, pero digo, ese no miedo a querer cambiar las cosas en el sentido estricto de dar la respuesta a tu cliente y a tu proyecto se me hace extraordinario. Platícame qué quisieras que conociera el público que nos ve de Progressive Design como despacho. Mira, lo que nosotros hacemos en la oficina es, para empezar, somos una oficina bastante democrática, aunque al final tengo derecho de veto, pero somos bastante democráticos. Es ¿cómo ven esto? Estamos comprometidos a empujar a nuestro cliente, por ejemplo, siempre empujar al cliente. O sea, si él viene con una necesidad, no me quedo. Muchos clientes vienen con la idea de el estilo Hacienda Santa Fe, californiano, lo que tú quieras, ¿no? Es decir, hey, a ver. No que no te voy a dar por tu lado, al final del día yo soy tu arquitecto, yo voy a hacer lo que tú quieras, es claro. tu casa. Pero, mira, está esta otra posibilidad. Entonces la palabra progresista es eso, ¿no? Que independientemente del origen de mi cliente, de su rango de edad, de la búsqueda, siempre empujarlo. Si él quiere ir por un concepto más tradicional y demás, ¿cómo podemos empujar ese concepto a una versión más contemporánea, ¿no? Para que además sea válido por mucho más años, ¿no? Si yo te hago algo hoy que ya está dated desde el día de hoy, imagínate, por ejemplo, cuando me toca hacer hoteles, que necesito que se vean 8 años por lo menos, es lo que nos pide, no voy a mencionar marcas, pero una de las marcas más importantes de hotelería a nivel mundial, me pide que por lo menos los diseños de interiores que haga en los hoteles sean válidos 8 años, porque es el tiempo que... La vigencia. La vigencia del diseño de la unidad, antes de que sea completamente rentable volver a invertir en ella. Entonces, imagínate que te hago algo que yo ya sé que no está, como no me sentiría bien y no es negocio para ti tampoco. Eso por el lado de la hotelería. Si vienen unos clientes más jóvenes y quieren un diseño muy contemporáneo, vas también empujando, ¿me explico? Okay. Vamos viendo hacia dónde va la tendencia, qué se va a ver bien también en 8 años, ¿no? No necesariamente los resultados son los mismos, porque uno empieza de un punto distinto que el otro, pero sí creo que es parte de nuestra filosofía el empujar al cliente, ¿no? Oye, empujar los límites. Luis, tengo que reconocer una cosa. Tengo muchos amigos arquitectos e ingenieros. Yo no podría decir si exitosos o no, porque cada quien hacemos lo que podemos, ¿no? Pero tengo que reconocer una cosa de ti. Esta percepción que tienes de la vigencia de tu obra es padrísima, porque todos los que nos escuchan, cuando te piden un proyecto del tamaño que sea un local, una casa, un hotel o lo que sea, el cliente busca cubrir una necesidad de momento, o sea, cubrir la necesidad que tengo de abrir una estética, de tener una casa para mis niños que están creciendo. Pero acabas de decir la clave, o sea, un proyecto tiene una vida y tiene una vocación. O sea, si es una casa, la tenemos que planear. Yo una casa, dependiendo del tipo de casa, pero la diseño para 20 años. Y me voy con materiales que perduren, ¿no? Mármoles travertinos que no van a cambiar de moda, formas que van a pasar en el tiempo. Pero tú acabas de decir algo padrísimo, porque si tú eres honesto con el cliente en el sentido estricto de darle esa vida a tu proyecto, en el que seguramente va a cambiar esa necesidad del cliente y posiblemente va a tener una venta esa propiedad, entonces le estás dando una nueva vida. Entonces eres la primera persona que me lo dice así de claro y de verdad te lo tengo que reconocer. Por eso Progressive, ¿no? Muchas gracias. Qué padrísimo. Oye, vamos a pasar a una etapa, digo, me queda claro por qué tienes un podcast, hay mucho que enseñar. Pero platícame un poquito, ¿cómo nace este podcast? ¿A quién va dirigido? Podcast inicia como un hobby personal. Okay. Y sinceramente no es la intención para nada que se haga grande, ni vivir del podcast, es un hobby completamente. Pero era el medio en el que yo encontré poder conversar con mis clientes. Órale. De lo que ellos hacen, porque me ha tocado, tengo la fortuna de que tengo muchos clientes de muy alto perfil, Okay. que son personas
muy interesantes en su vocación. Ya. Pero como que me hacía falta el decir, casi siempre voy yo y enseño yo mi proyecto y convenzo yo y vendo yo y entrego yo. ¿Me explico? Y al final, pues qué bonito, pero el único que habló, digamos, entre comillas, El monólogo. El monólogo me lo llevé yo. Ya. Y dije, qué hueva. Claro. ¿Sabes? Entonces, vamos a ver de qué manera estos clientes que son personajazos, que me ha tocado la suerte de que llegan a mi oficina y me piden un proyecto, ¿cómo les hago que me vengan y me cuenten? Oye, a ver, tú que eres el abogado del diablo número 1 en, no sé, en Estados Unidos, Ok. cuéntame tus experiencias. O sea, cuéntame qué haces, cómo le haces. Acabamos de tener he tenido una interiorista muy importante en Ciudad de México y una interiorista muy, muy famosa en Chicago, que han venido y es, oye, a ver, cuéntame, ¿cómo cobras? ¿Cómo cobras tú? Órale. ¿No? ¿Cómo le haces? Ok. Son temas que no se hablan, ¿no? Claro. ¿Y cómo cobras tú en Estados Unidos? O Claro. sea, ¿cómo manejas? Son maneras distintas de mantener el negocio del diseño. Pero era esa intención de generar conversación con gente que yo sentía que era muy interesante y de llegar a conocerles. Y el podcast es un mero pretexto, es una plataforma que ha resultado un hobby muy bonito. La verdad, Qué me padre. gusta mucho hacerlo, pero yo soy arquitecto. No, y te lo digo porque se nota padrísimo que tus invitados, era una pregunta que te iba a hacer, ¿cómo eliges a tus invitados? Pero ya me la respondiste, o sea, Son clientes casi todos. tiene un doble sentido, pero Y fíjate aparte es que muy los padre. interioristas, por ejemplo, los que no son clientes, son interioristas que son interioristas de mis clientes. En Chicago, por ejemplo, es la interiorista de mis clientes que yo les hice aquí el diseño. Pero fíjate que está súper interesante, les voy a platicar algo. Estamos en el proceso de construcción de mi casa, tu casa, su casa, y muchas llegó un felicidades. punto en el que mi esposa, que es arquitecta, y ella es la jefa de diseño arquitectónico en el despacho, nos bloqueamos por un año. Por un año. No atábamos ni desatábamos con ciertas partes de la casa, ¿no? Y aquí es como cuando eres el médico y te quieres tú mismo diagnosticar, ¿no? Claro. Entonces lo que hicimos ahí, que le mando un saludo, por cierto, Jacinto Ábalos vino al rescate, ¿no? Ok. Entonces nos solucionó el tema de la sala. Pero justamente esta parte de conocer a tu cliente de una forma personal te ayuda muchísimo a acabar de entender el proyecto, ¿no? Y aparte, compartirlo, ¿no? Bueno, y Difundirlo. como cuando haces el diseño arquitectónico llegas a un nivel de intimidad con el cliente, Claro. pero cuando haces el diseño de interiores, literalmente escoges las sábanas, escoges Órale. la almohada, el colchón, o sea, cómo va a prender su tele en la mañana, dónde está Ok. la tele, o sea, escoges realmente la manera en la que va a vivir sus espacios. Órale. Entonces, sí tienes que lograr un nivel de intimidad con tu cliente en el que tu cliente no se sienta invadido si de pronto te invita literalmente a su baño, me explico, a su vestidor, o sea, Claro. conoces los espacios más íntimos, conoces sus costumbres más íntimas, ¿sabes? Y tienes que resolverlas. Claro. Entonces, como que siento que ese nivel de intimidad que logras con los clientes termina nutriendo mucho de tu carácter profesional también, ¿sabes? Claro. Sí, sobre todo porque en el interiorismo, para las personas que no entienden, hay veces, yo no hago interiorismo, en nuestro despacho no hacemos, digo, me encanta tener la plática con un interiorista porque evidentemente tu Es que percepción... siempre me catalogan de interiorista. No, pero es una de tus especialidades. Sí, me encanta. Digo, nosotros nos dedicamos al espacio, ¿no? Al volumen, pero es Sí. padrísimo entender esta parte con el cliente porque inclusive nosotros tenemos dentro de nuestro manual de operaciones una parte en la que terminas y no te involucras de más con el cliente por respeto. Pero lo que tú haces, parte de lo que tú haces es completamente opuesto, ¿no? Tienes que conocer dónde va el cepillo de dientes, dónde va todo. O dónde no debe ir, ¿no? Exacto. A veces fíjate que es mucho más fácil. Ahorita que dices, bueno, vino tal arquitecto a rescatar el proyecto de mi despacho con mi esposa, ¿no? O sea, a veces tú como un externo es mucho más fácil identificar qué prácticas de tu cliente no son lo mejor que podrían ser y Ok. entonces propones un plan B. Algo que a mí me gusta mucho hacer, por ejemplo, ahora que estás tocando el tema de proyectos de interiorismo, a mí me gusta mucho generar rituales en la vida. Ok. O sea, creo que todo tiene que ser un ritual. Cuando te levantas, por ejemplo, en tu casa, Gracias. tengo una vista espectacular al mar y al amanecer. Ok. Entonces, está todo programado para que a la hora del amanecer se levanten las cortinas, ¿sabes? Entonces, y a los 5 minutos se bajan otra vez porque está el sol fuertísimo. Ok. Pero ese es mi despertador natural, ¿no? ¿Sabes? Yo veo el amanecer todos los días salir el sol Wow. del mar. Entonces, cuando vas generando estos rituales y después, desde cómo estructuras para preparar el café en la Ok. mañana, cómo estructuras dónde te vas a poner los zapatos para ir a correr,
cómo estructuras, ¿sabes? O sea, cómo vas generando un ritual de cada evento, que cada evento sea bello a lo largo de tu día. Te puedo decir que sí debe tener, bueno, no lo tengo estudiado, pero debe tener una consecuencia en tu calidad de vida en general, ¿sabes? Si cada evento es un ritual, si cada evento te hace una vida un poco más bella, creo que lo lograste. Es que fíjate, está padrísimo, yo creo que están encantados los que están viendo la entrevista porque estás diciendo cosas tan padres, o sea, sensaciones. Lo que me acabas de decir ahorita de tus rituales es, empezamos por la vista, el café es el aroma, el sonido seguramente del café licuándose, o sea, todos son sensaciones que te generan esto, ¿no? Y ahí es donde yo te digo que la diferencia de esta parte que hace tu despacho es padrísimo, porque ya te estás metiendo, inclusive lo puedes oler. Dijiste café, yo lo olí, ¿no? O sea, abriste la cortina y me imaginé el color rojo completo del Fíjate sol. que diseñamos un proyecto para un cliente, ahorita que estás hablando de sensaciones, diseñamos un proyecto para un cliente completamente sensorial. Era un proyecto en un terreno muy alargado, muy alargado, y entonces cuando tú llegas al terreno no ves el mar. Okay. Pero cuando llegas al final del terreno, al final de la obra, ves, o sea, es puro mar. Okay. Entonces dividimos todo el proceso en estaciones del año. Entonces tú entras en invierno. Tú entras en invierno, pasas a primavera, vas a verano y terminas en otoño, ¿me explico? Entonces el proyecto es un proyecto muy rico en colores, en textura, pero además hicimos una colaboración con una compañía de aromas. Okay. Para que tú cuando entras, pues literalmente hueles a los pinos, ¿sabes? A la vida de invierno. A la vida de invierno. Okay. Cuando vas a otoño hueles al pumpkin pie, ¿sabes? Okay. Al pastel de calabaza, sí, ¿no? Sí. Cuando estás en verano, pues tienes cítricos, ¿no? Mucho más fuertes. Entonces, y también el proyecto es más oscuro en el invierno, ¿no? Y entonces a lo mejor tenemos... Totalmente sensorial. Totalmente sensorial. Desde luz, increíble, colores, o sea, increíble. Todo. Quedó muy bonito. Oye, las casas que tú haces o los proyectos, vamos a llamarle, ¿no? Porque pueden ser en general. ¿Qué porcentajes son para vivir y qué porcentajes son para revista o renta? Es una excelente pregunta. Yo hago casas 100% para vivir. Ah, eso está padrísimo. 100% para vivir. Y además yo hago casas para gente que las viva, aunque no es, o sea, aquí nos pasa mucho que lo viven 3 meses al año, ¿no? Son por temporadas. Ajá. Pues yo pienso en proyectos que sean vivibles todo el año. ¿Me explico? O sea, sí es mi meta. Y tú comentabas algo de los materiales, ¿no? Materiales más atemporales. Pues bueno, algo que a mí me preocupa mucho también es, por lo menos en lo que va en el exterior, hacer materiales que tengan poco mantenimiento, ¿no? Porque tenemos condiciones, en esta zona tenemos condiciones muy adversas, tenemos muchísimo sol, tenemos condiciones muy secas, mucha sal, tenemos, por ejemplo, mucho viento en la parte del Pacífico. Entonces vas diseñando en torno también a la materialidad de la locación. Fíjate que como ingeniero, porque primero soy ingeniero antes de ser arquitecto, tengo un par de años de ser arquitecto y tengo muchos años de ser ingeniero. El tema del... Entonces no debió de haber habido conflicto con tu casa, que es arquitecta. La estructura estaba resuelta. Ella era la que te debía tomar la estructura estaba resuelta, no te preocupes. Pero oye, no, me encanta esta parte porque tienes toda la razón. Yo estoy completamente peleado con estos últimos años. ¿Te acuerdas las texturas, no? Que de repente todo se texturizó, que usaron el dense glass, que usaron el duro, o sea, estoy completamente peleado con eso porque yo siempre he dicho, si quieres que se vea como roca, tiene que ser roca y tiene que tener la función de la roca. Si quieres que sea una madera, tiene que tener la función de la madera, ¿no? No una viga falsa. Y en el sentido estricto de la conservación y el mantenimiento de los materiales, es eso. Vámonos a los orígenes de las pirámides o de lo que sea, es una roca. La roca no necesita mantenimiento. Claro. En los exteriores, yo coincido totalmente contigo, usualmente uso 3 materiales, que puede ser la roca, el concreto o la madera, para dar esa sensación. Pero se me hace padrísimo platicar contigo. Yo creo que esto da para 2 o 3 entrevistas. Tenemos pendiente el tema de la cuestión de la vivienda social, ¿no? Que es un tema pendiente. El tema de la planeación urbana creo que es fundamental con arquitectos como tú. Lo comentamos, pero es un tema que ocupa otra hora por sí solo. Pero mira, yo creo que para terminar la entrevista me gustaría saber si algo de lo que vimos en esta entrevista con estos temas, hay algo que se me haya escapado que me quieras platicar. ¿Qué te gustaría decirnos?
Mira, me parece muy importante lo que estás diciendo al final. Siempre yo con los clientes les digo, en mis proyectos, si parece, es. Si Claro. parece mármol, es mármol. Si parece madera, es madera. Total. Si vas y lo tocas, se siente como madera. ¿Me explico? Yo creo que la honestidad, el exaltar la honestidad de los materiales habla mucho de la filosofía de la oficina también, ¿sabes? Ok. O sea, sí intentamos alejarnos, digamos, de lo falso o de lo que no es. Intentamos irnos, como dices, a los orígenes de lo natural. Y en ese sentido es también la filosofía en la que hacemos negocios, ¿sabes? O sea, completamente transparente con nuestros clientes. Órale. O sea, muy pronto en mi carrera aprendí que entre más transparente seas, sumas al cliente, sumas al usuario al proyecto, lo haces partícipe. O sea, no intentes ocultar, tapar y demás. Sí es verdad que como arquitecto o como interiorista tu función es hacer más llevadero el proceso porque tú lo conoces, entonces el proceso puede llegar a ser estresante para el cliente, ¿me explico? Y tú que lo conoces, pues puedes llevarlo de mejor manera, pero eso no involucra el ir escondiendo cosas que al final de cuentas van a salir a la luz. Es mejor que seas muy transparente, muy abierto, y esa es la razón por la que yo tengo mi despacho. El otro día me preguntaban, ¿cuántos clientes tienes? ¿Debes tener un chorro de clientes? No, son los mismos 5. Okay. En los últimos 15 años he tenido los mismos 5 clientes. Que Okay. me dan otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto, y ahora ya estoy con los hijos de los clientes. Estoy súper contento. Qué padre. Bueno, yo creo que nos queda claros por qué Progressive. O sea, a mí me queda clarísimo. Yo creo que da para mucho más. Está padrísimo platicar contigo, conocerte. Muchas gracias. Amigos, los invito a que lo sigan en redes sociales. Tu podcast, interesantísimo. Gracias. Y espero seguir platicando Pues contigo. muchas gracias por la entrevista. Es un placer. Estés bien.